La lección que vamos a considerar en esta tarde es una lección muy sencilla, muy simple, pero no deja de ser muy importante meditar en ello. Le he titulado La buena tierra. La buena tierra. Y bueno, esto nos enseña, hermanos, que no toda tierra, pues es una tierra dura, una tierra pedregosa, una tierra espinosa. La Biblia nos dice que hay buena tierra también. Tierra que es productiva, tierra que es capaz de dar fruto en abundancia, fruto en perseverancia. Y la misma cosa es en relación a las personas. El Señor Jesucristo utiliza, ¿verdad?, la ilustración del sembrador, algo muy común en aquellos tiempos, para enseñar, pues una enseñanza pero espiritual. Y el Señor habla de la buena tierra. Y en ese sentido, hermanos, hay muchas personas que son buena tierra. Hay personas que a veces tienen mala actitud, que tienen corazones duros, que no quieren saber nada de las cosas de Dios. Hay gente que dice, yo ando muy ocupado, yo no tengo tiempo para esas cosas. Pero Cristo nos deja en claro que también hay buena tierra. Hay personas con buen corazón, con buena actitud. Hay personas que reciben la palabra de Dios de la manera como debe de ser recibidas. Ahí en Mateo capítulo 8, Mateo 13, versículo 8, Mateo 13, 8, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. ¿Sí? Buena tierra. Luego dice en el versículo 23 de ese mismo capítulo, dice Mateo 13, 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y luego también en Lucas, hablando el Señor de esta misma parábola, dice, mas la que cayó, Lucas 8:15, cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces el Señor nos habla de esta buena tierra haciendo referencia a personas, a hombres y mujeres que al escuchar la palabra de Dios tienen una buena actitud hacia ella. Y esto, hermanos, nos indica el hecho de que el Señor hable de esta clase de tierra o esta clase de corazones. Nos indica primeramente que es posible obedecer a Dios y ser salvos. Esto es algo que está al acceso de toda persona. Cada individuo en este mundo puede ser esta clase de corazón, puede tener esta clase de actitud hacia la palabra de nuestro Dios. Y es que a veces nos desaniman mucho los obstáculos. El ser humano es muy dado a desanimarse a veces por las problemáticas de su vida, por las luchas internas que a veces tiene, por las pasiones con las cuales batalla, o a veces por las circunstancias de su vida, y llega a pensar que es bien difícil ser fiel a Dios. Es bien difícil perseverar en la vida cristiana, y eso les trae desánimo. En ocasiones también a veces el cristiano llega a desanimarse en compartir la palabra de Dios con otras personas, llegando a pensar que, bueno, pues casi es seguro que no va a querer nada, casi es seguro que no va a aceptar, o casi es seguro que no va a perseverar en el camino de Dios. Y nos anticipamos y nos predisponemos en nuestra mente, ¿verdad?, con un pensamiento negativo en cuanto al corazón de la persona. Pero en realidad nosotros no sabemos. En realidad el único que sabe es Dios. Y cada persona puede reaccionar de diferente manera a la palabra. A veces hay quienes pensamos, este es un buen candidato, esta persona se me hace que puede llegar a ser un buen cristiano, y a veces le hablamos y le hablamos y le hablamos, y escucha y escucha y escucha y nada. Y decimos, no tiene vicios, ¿verdad? Es un buen esposo, es un buen padre, es trabajador, es honesto, no toma nada. Y resulta que no, que algo hay en su corazón, ¿verdad?, que le impide, que le estorba. Algo hay en él que no quiere simplemente obedecer al Señor. Entonces, repito, a veces nosotros nos equivocamos y a veces tenemos conceptos equivocados en cuanto, ¿verdad?, a las personas y a sus actitudes. Así que, hermanos, algo importante, ¿verdad?, que podemos entender que
Es posible obedecer a Dios y ser salvo. Es posible que alguien sea buena tierra, capaz de recibir la palabra de Dios. Es posible que una persona pueda ser productivo a pesar de las circunstancias adversas que le toque vivir o nos toque vivir. Esto es posible. Esto no es ajeno a la voluntad de una persona. Esto no es inherente a la persona misma. Todos, si nosotros decidimos, podemos ser esta clase de tierra que el Señor menciona aquí, tener esa clase de corazón. Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 13, él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, podemos decir, ¿era buena tierra? Sí lo era. Sí lo era. Y a lo mejor uno pudiera pensar, hombre, ese hombre perseguidor de la iglesia que obliga a los hermanos a blasfemar y que los encierra en la cárcel y que da su voto para que los maten, ¿cómo él puede llegar a ser cristiano y predicar el evangelio? Pues pasó, ¿verdad? Pablo fue buena tierra. Y Pablo, hermanos, él batalló mucho en su vida cristiana. Él sufrió toda clase de vituperios y persecuciones, pero él llevó a cabo la voluntad que el Señor tenía para él. Él llevó a cabo los planes y propósitos de Dios en cuanto a la predicación, el llevar el evangelio a las personas, en cuanto al establecimiento de la iglesia, en cuanto a fortalecer la fe de los hermanos. Él llevó a cabo todo esto a pesar de sus luchas, pero lo hizo, como él dice aquí, porque Cristo le fortalecía. Sí, hermanos, cuando Pablo dice todo lo puedo, él está hablando de todo aquello que fuese la voluntad de Dios para él. Si el Señor decía, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto, él decía, yo puedo hacerlo porque Cristo me fortalece. La fortaleza de Pablo no era la suya propia, sino la de Cristo hacia él. Y esto es algo bien interesante y bien importante, hermanos, porque podemos entender que es posible, ¿verdad?, llevar a cabo la obra de Dios, vivir nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana con la ayuda de Dios. Esto es algo que nunca debemos quitar de nuestra mente, la ayuda de Dios, la fortaleza que Cristo nos da. A través de esto, claro que se puede. Cuando el Señor nos manda algo, pues Él nos da los medios también para que podamos llevar a cabo dicha tarea. Nuestro Dios nunca nos va a exigir o nos va a demandar algo que esté más allá de nuestras posibilidades, algo ajeno, ¿verdad?, nuestra capacidad. Dios no hace eso. El Señor, hermanos, nos ayuda, nos fortalece y nos da, ¿verdad?, las posibilidades de llevar a cabo la tarea que como cristianos debemos hacer. Así que nunca debemos perder la confianza en que el Señor estará a nuestro lado, en que el Señor nos ayudará y Él estará a nuestro lado para que permanezcamos fieles y podamos también servirle por el resto de nuestros días. Cada uno de nosotros, queridos hermanos y queridos amigos, puede ser buena tierra si se lo propone y con la ayuda bendita de nuestro Dios. Digo esto también porque a veces hay personas que pues escuchan la palabra de Dios, que han estado aprendiendo, han estado, ¿verdad?, creciendo en el conocimiento de Dios y no han dado ese paso decisivo. Y una de las cosas que yo he visto mucho en mi experiencia en muchas partes es precisamente el temor a fallar. Mucha gente tiene esa desconfianza de sí mismos y piensan que a lo mejor no van a poder vivir la vida cristiana como se espera, como Dios quiere, pero sí se puede, ¿verdad? Porque esto depende de la voluntad de la persona. Ser buena tierra no es algo inherente, ¿verdad? No es algo ajeno, sino es algo que nosotros mismos podemos hacer nuestro. Es algo que nosotros mismos podemos desarrollar. Es posible, hermanos. Y esto es contrario a la doctrina calvinista que de alguna manera, ¿verdad?, está blasfemando contra Dios, porque esta buena tierra que podemos ver en la parábola representa a todas aquellas personas que tienen un corazón bueno, un corazón dispuesto, un corazón recto, pero incluso desde antes que la semilla haya sido sembrados en ellos y haya dado fruto. Desde antes, ¿verdad?, se puede ver esta clase de corazón en la persona. El calvinismo se equivoca cuando afirma que las personas nacen totalmente depravadas y que no pueden hacer nada bueno antes de que el Espíritu Santo toque su corazón y realice esa operación directa, milagrosa en ellos.
Eso es un error. Eso no es así. Podemos ver, hermanos, que la enseñanza de Cristo es claro en cuanto a esto. Cada individuo, la actitud que tenga hacia la palabra de Dios demostrará qué clase de tierra es, y cualquier persona puede tener un corazón bueno y recto y demostrarlo, ¿verdad?, a través de la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿es posible obedecer a Dios? Sí, es posible. ¿Es posible ser buena tierra? Usted, hermano, usted amigo, usted puede ser esta buena tierra y tener este corazón que aquí nos describe la Escritura. Otra cosa que podemos aprender de la buena tierra es que debemos dar fruto en la medida también de nuestra capacidad. Dice el verso 8 otra vez de Mateo 13, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Y esto es algo obvio. En la buena tierra la semilla nace y crece y da fruto. Dice aquí cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por 1. Y esta es una característica muy importante de esta clase de corazón. Y algo que podemos notar aquí, ¿verdad? La diferencia que hay en la producción, ¿verdad? Dice que algunos dieron fruto cual a 100, otros cual a 60 y otros cual a 30 por 1, dice aquí la palabra de Dios. Algunos produjeron más que otros, pero si observamos el contexto de esta parábola, nos damos cuenta que todos fueron aprobados de la misma manera. El que dio a 30 era buena tierra, de la misma manera que el que dio a 60 y el que dio a 100. Todos eran buena tierra. Unos produjeron más que otros, pero todos eran buena tierra. Todos tenían una buena actitud hacia la palabra de Dios. Todos tenían un buen corazón. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermanos? ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a que todas las personas tenemos diferentes habilidades, tenemos diferentes capacidades, pero todos, de acuerdo a lo que se nos ha dado, debemos hacer lo que esté a nuestro alcance, lo que podamos hacer. ¿Sí? Es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. En Mateo capítulo 25, verso 14, vemos un ejemplo de esto. En otra parábola el Señor narra lo siguiente, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, ¿por qué, hermanos, el que recibió 2 talentos, por qué su señor no decidió darle a él 5? Bueno, porque les dio a cada uno conforme a su capacidad. Y él esperaba que de acuerdo a lo que les había otorgado, lo trabajaran. Los talentos en aquel tiempo era dinero. Era una suma grande de dinero que les dio a cada uno de ellos, dependiendo si era de plata, de oro, pero era mucho dinero. Entonces, cada uno conforme a su capacidad tenía que trabajar, ¿verdad?, esos talentos. Y cuando viniera su señor, pues darle lo que era suyo con lo que ellos habían ganado. Y esto es algo muy importante, hermanos, que podemos aprender aquí en la Escritura, que ellos, ¿verdad?, lo hicieron de esta manera. Al menos el que recibió 5 talentos, cuando vino su señor, le dijo: aquí están tus 5 talentos y aquí están otros 5 talentos que he ganado. El que recibió 2 talentos de la misma manera, ¿verdad?, ganó otros 2 talentos y le dio a su señor 4 talentos. Pero vemos también el caso del que recibió 1 talento. Este hombre recibió, ¿verdad?, también la misma oportunidad que los otros 2. Pero desafortunadamente lo que hizo con su talento fue simplemente cavar en la tierra y sepultarlo. Y ahí lo dejó. ¿Pudo haber hecho otras cosas? Sí, pudo haber hecho. ¿Pudo haber hecho más? Claro que sí. Dijo su señor: de perdido lo hubieras llevado a los banqueros para que cuando yo viniera hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Él tenía la capacidad de trabajar con ese talento, pero no lo hizo. Entonces, hermanos, mi punto es, ¿verdad?,
que cada uno de estos hombres que trabajó con su talento, al menos el que trabajó con los 5 y con los 2 talentos, recibieron la misma recompensa. Cada uno conforme a lo que el Señor les dio, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios que el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y cada uno de ellos, de acuerdo a lo que hizo, porque era la capacidad que tenía, el Señor le concedió la bendición de la recompensa. Bueno, hermanos, esto es enseñanza para nosotros, ¿verdad? Vemos en la parábola cuál a 30, cuál a 60, cuál a 100 por uno. Cada uno va a producir para Dios lo que pueda producir. El punto es, hermanos, que nosotros hagamos lo que está a nuestro alcance, lo que está en nuestras posibilidades hacer con lo que Dios nos ha concedido, con lo que Él nos ha otorgado. Si esto hacemos, hermano, no importa que otro hermano tal vez haga más que yo, porque a lo mejor él tiene mayor capacidad. A lo mejor hay algo que yo quisiera hacer, pero no puedo hacerlo porque Dios no me otorgó a lo mejor ese talento, esa habilidad, pero con lo que yo tengo, si yo puedo hacer algo para la obra del Señor, debo de hacerlo y tendré la misma recompensa que el otro hermano que a lo mejor en cuestión de números tal vez ha hecho más. En Romanos 12, versículo 4, dice el apóstol Pablo: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cualquier cosa que usted pueda hacer en el cuerpo de Cristo, hágalo conforme a lo que Dios le ha dado. A lo mejor no todos podemos tener la misma habilidad y esto es bueno en el cuerpo de Cristo. Esto es bueno que haya diversidad. Porque si todos fuéramos ojos, dice el apóstol Pablo, pues ¿qué sería del cuerpo? O si todos fuéramos oído, ¿qué sería del cuerpo? Pero se requieren diferentes funciones y diferentes trabajos y diferentes capacidades y habilidades en el cuerpo. Pero unos con otros nos ayudamos mutuamente. Pero lo que esté en mis posibilidades hacerlo. Y si Dios me dio la capacidad de producir a 30 por uno, hay que producir a 30. Y si otro hermano puede producir a 60, que lo haga. Y si otro puede producir a 100, que lo haga de la misma manera. ¿Sí? Todos tenemos en la iglesia diferentes habilidades y hay que usarlos para servir al Señor. Ese es el punto, hermanos. Y el Señor aceptará tanto al que produce mucho como al que produce menos, y eso es lo que cada uno de ellos puede hacer. Tal vez, hermanos, alguien puede tener entre nosotros mayor habilidad para enseñar, puede ser. Pero si ambos enseñan conforme a la capacidad que tienen, los dos van a ser recompensados por Dios de acuerdo, ¿verdad?, a lo que ellos están haciendo su trabajo. Tal vez hay hermanos que puedan tener mejores ingresos económicos que uno. Tienen mayor fuerza económica en ese sentido y tendrán tal vez mayores alcances para la obra del Señor, para contribuir, para ser generosos. Bueno, pero si el que tiene menos conforme a su capacidad hace lo que puede para contribuir, para ayudar al necesitado, para contribuir, para ayudar a la obra de Dios, tanto el que tiene mucho como el que tiene poco, igualmente van a ser recompensados por Dios. Ambos son buena tierra. En Hechos capítulo 11, versículo 29, dice el apóstol Pablo: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Verdad? Ahí Antioquía dice que descendió de Jerusalén un profeta llamado Agabo, que anunciaba que vendría una gran hambre, ¿verdad?, en toda aquella región de Judea. Y entonces los hermanos de Antioquía decidieron enviar socorro a los hermanos
que habitaban ahí en esa región. Pero algo interesante, dice, cada uno conforme a lo que tenía. Algunos tienen más, algunos tienen menos. Pero si alguno, digamos, decidió mandar $20 y otro que tenía más mandó $500, ambos son igualmente recompensados por Dios, porque cada uno conforme a lo que tenía contribuyó para esta necesidad. Dice también en la segunda a los Corintios capítulo 8 verso 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Según lo que uno tiene, es lo que dice el Señor. Entonces, hermanos, si no hacemos lo que podemos, entonces no podemos ser considerados como buena tierra. La buena tierra es el que produce, algunos a 30, otros a 60, otros a 100 por uno. La buena tierra produce de acuerdo a su capacidad. Si no lo hacemos, no somos buena tierra, seríamos como el hombre del talento que fue, ¿verdad? Y cavó y enterró su talento. Pero si lo hacemos conforme a nuestra capacidad, si hacemos nuestro mejor esfuerzo, el Señor estará satisfecho, sin importar si lo que produjimos fue muchísimo o fue en menor escala, pero fue lo que pudimos hacer. Es lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Entonces, ser buena tierra depende exclusivamente de cada uno de nosotros. Ser buena tierra es decisión personal. Ser buena tierra es algo que el que quiera hacerlo lo podrá, sin lugar a dudas. Porque cualquiera de nosotros puede producir fruto de acuerdo a lo que el Señor le ha concedido. Esta parábola también nos enseña cómo ser buena tierra. Una de las cosas que nos revela es que se puede ser oyendo siempre la palabra con una buena actitud. En este sentido, hermanos, debemos tener una mente abierta. Necesitamos un corazón dispuesto para oír siempre el mensaje de Dios. Debemos ser, ustedes recordarán, como el caso de los de Berea, ¿verdad? Que estaban ellos considerando las escrituras, considerando la enseñanza de Pablo, analizando, indagando, escudriñando y creciendo en el conocimiento de Dios hasta llegar, ¿verdad? A llevarlo a la obediencia. Y de esa manera podemos decir, con una actitud así uno puede ser buena tierra. Dice otra vez en Mateo 13, dice el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oye, dice, y entiende la palabra y da fruto. Entonces, esta es la actitud que todos necesitamos tener. Una actitud buena, con deseo, con hambre de escuchar y de entender y de crecer en el conocimiento. El corazón bueno y recto, hermanos, podemos decir es buen entendedor. Es buen entendedor. El corazón bueno y recto, la buena tierra, ¿verdad? Es el que tiene la disposición no solamente de oír, de escuchar el mensaje, sino que también tiene la buena actitud de estar asociándolo o vinculándolo con su vida personal. Una persona que escucha la palabra de Dios y se analiza a sí misma y trata de hacer aplicaciones a su persona y trata que la palabra de Dios le hable y le exhorte y le redarguya y le transforme y le convierta en una mejor persona. Cuando alguien tiene esa actitud, podemos decir, es buena tierra. Es buena tierra. Dice un dicho, hermanos, dice al buen entendedor pocas palabras. Y eso es muy cierto, aún en el ámbito espiritual. El buen entendedor no necesitará 1000 sermones para entender la verdad o para hacer caso del mensaje. No. Si es buen entendedor, si ya comprende lo que la Escritura dice, si está consciente de quién es Él, de su situación, de sus fallas, de su condición espiritual, si sabe lo que el Señor manda, pide, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, si sabe cómo se debe vivir la vida cristiana, el buen entendedor simplemente lo hace. ¿Sí?
Lo hace porque lo entiende, porque sabe que es lo mejor, porque de antemano sabe que la palabra de Dios es para él, la acepta con humildad y la obedece simplemente. En Proverbios 14, versículo 6 dice la Escritura: busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Al hombre entendido la sabiduría le es fácil. No es difícil, no es difícil. Otra cosa, hermanos, necesaria para ser buena tierra es ser pacientes. Ahí en Gálatas capítulo 6, verso 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando hablo de ser pacientes, pues estoy hablando de perseverancia, de constancia, de dedicación. Cuando una persona se esfuerza de esta manera, podemos decir es buena tierra. Es buena tierra. Y esto nos ayuda a evitar el problema, por ejemplo, del suelo pedregoso. El suelo pedregoso es un suelo que muchas veces, dice la Escritura, pues sí nace, pero luego sale el sol y como no tiene profundidad de raíz, se seca, se muere. Y esto tiene que ver muchas veces con las situaciones que a veces uno tiene en la vida personal. El cristiano no está exento de luchas, no está exento de pruebas, no está exento de situaciones de la vida como cualquier persona. Un cristiano puede experimentar a veces enfermedad, pérdida del empleo, puede experimentar pérdidas personales de seres queridos, puede ese cristiano tal vez tener problemas en la familia, situaciones de esta vida, ¿verdad? Pero el hecho de que nosotros seamos pacientes, de que no desmayemos, de que tengamos perseverancia, constancia, dedicación, esfuerzo, nos ayuda a sobreponernos a ese tipo de cosas de la vida. Un cristiano puede ser buena tierra en este sentido, desarrollando esa paciencia, esa perseverancia en los momentos difíciles de nuestro peregrinar en este mundo. Debemos recordar que un campo de trigo, hermano, no se cosecha al día siguiente de haberlo sembrado, ¿no? Y en el ámbito espiritual, pues es la misma cosa. Hay promesas que el Señor nos ha hecho y nosotros vamos a cegar todas esas bendiciones, pero necesitamos con paciencia correr la carrera. Necesitamos con paciencia seguir adelante en nuestra vida espiritual. Necesitamos, hermanos, esforzarnos a pesar de cualquier cosa que tal vez como cristianos nos toque a veces batallar. Dice en Hebreos 12, versículo 1, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es cierto, a veces, hermanos, no es fácil. Y hay hermanos que a veces batallan más que otros y tienen luchas bien difíciles en casa, pero dice aquí la Escritura que tenemos que considerar a Cristo Jesús, considerar todo lo que Él sufrió por nosotros, para que nuestro ánimo no se canse, para que podamos seguir adelante y poder correr con paciencia esta carrera y poder un día llegar a la meta y alcanzar ese objetivo que tenemos bien trazado, la vida eterna con el Señor. Pero la paciencia es importantísima. Si nosotros, hermanos, aprendemos a desarrollarla, podemos sin lugar a duda decir, ¿verdad?, que estamos en esa categoría de corazón bueno y recto, en esa categoría de buena tierra. También nos dice la Escritura
que es necesario retener la palabra y dar fruto con perseverancia. Dice el verso 15 otra vez: la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El fruto, hermanos, de un cristiano simplemente es la obediencia a la palabra de Cristo Jesús. Si usted quiere tener la plena certeza de que un día estará en el cielo con Dios, número uno, hermanos, depende de nuestra obediencia al Evangelio. Depende de que nosotros hayamos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, que nuestros pecados hayan sido perdonados, que hayamos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Pero también depende, ¿verdad?, de que nosotros demostremos a través de nuestra obediencia y de nuestros frutos que en verdad la palabra de Dios encontró cabida en nuestro corazón. Que en verdad nosotros estamos viviendo nuestra vida espiritual y estamos siendo obedientes a lo que Cristo nos ha mandado. La parábola del sembrador, hermanos, nos dice simplemente que aquellos que reciben la palabra dan fruto con perseverancia. Y esta es la evidencia de lo que Cristo ha hecho en la vida de una persona. Ahí se demuestra. Dice la gente: no somos salvos por obras, y es verdad. Por las simples obras no somos salvos. Pero los que hemos sido salvos lo demostramos a través de las obras. Y dice aquí el Señor: retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y esto es bien necesario para evitar el suelo espinoso. El suelo espinoso, dice la Escritura, ¿verdad?, que es aquel suelo donde crecen los espinos y están ahogando constantemente la palabra de Dios. Están ahogando el corazón de aquella persona. La persona vive tan ocupada en sus afanes, en las preocupaciones, en las cosas de esta vida, que no es capaz de producir frutos para Dios. La buena tierra produce frutos, y dice aquí que lo hace con perseverancia. Entonces, hermanos, el corazón bueno y recto es el que convierte lo que escucha y entiende en acciones. Lo convierte, lo transforma. Es un buen oidor que le gusta escuchar, que le gusta aprender, que recibe la palabra, pero está constantemente transformando ese conocimiento en buenas obras, en buenas acciones. No se queda en su mente simplemente como teoría, sino que trata siempre de estarlo llevando a la práctica. De acuerdo con esta parábola, el fruto con perseverancia es indispensable para alcanzar la salvación final. ¿Sí? Cosa que no sucede con el espinoso, ni con el pedregoso, ni con el corazón duro. Pero este corazón que produce fruto, sí, por supuesto que sí, hermanos, al final, ¿verdad?, son los que serán salvos. En Mateo 6, versículo 33, el Señor dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí el Señor, hermanos, nos está indicando, ¿verdad?, cómo es importante mantener un orden de prioridades correcto. Y esto es indispensable para ser buena tierra. Un corazón bueno y recto es el que siempre tiene, ¿verdad?, como prioridad trabajar para el Señor. Tiene como prioridad las cosas de Dios, el reino de Dios, la justicia de Dios. Entonces, jamás nosotros, si queremos ser buena tierra, debemos permitir que las cosas de este mundo tomen precedencia sobre las cosas de Dios. Repito, cada individuo puede determinar en sí ser buena tierra. Los que en este salón estamos aquí reunidos, ¿verdad?, y hemos tratado de desarrollar nuestro cristianismo de la manera que Dios nos pide, ha sido porque nuestra voluntad ha estado, ¿verdad?, ahí presente. Porque nosotros hemos esforzado, ¿verdad?, nos hemos esforzado porque hemos siempre tratado de darle a Dios el lugar que se merece y que le corresponde, y ponerlo por encima de las cosas de esta vida. Y eso es algo que todo individuo puede hacer. Cada persona puede actuar de esta manera también. La buena semilla y la buena tierra, podemos decir, son la combinación perfecta. La palabra de Dios es perfecta, pero cuando se combina con un corazón así, hermanos, no hay mejor combinación que esta. El resultado va a ser un cristiano maduro que siempre estará produciendo fruto espiritual en su vida. Siempre,
Es algo que le va a distinguir, le va a caracterizar. En Mateo 16, verso 20, dijo el Señor también: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesucristo. Hermanos, eso es algo básico en nuestra vida espiritual. Tengamos pocos años, tengamos muchos años en la iglesia, tengamos muchos talentos, pocos talentos, necesitamos dar frutos para Dios. Los frutos van a revelar lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestra vida. Una persona se manifiesta, ¿verdad?, en su forma de vivir, en su forma de hablar, en su comportamiento, en su carácter, en todo, ¿verdad?, lo que tiene que ver con su persona. Y ahí se puede dar uno cuenta si la persona en realidad ha aceptado la palabra de Dios como los que son buena tierra, si en verdad la palabra le ha cambiado, le ha transformado y le ha convertido en un buen árbol, como dice aquí la Escritura. La buena semilla se convierte en un buen árbol cuando se combina con buena tierra. Entonces, el interés por las cosas espirituales se manifiesta, ¿verdad?, en nuestra constancia al Señor, se manifiesta en nuestro servicio práctico hacia Él, en nuestro deseo, por ejemplo, de estar reunido con la iglesia, cuando estamos dispuestos a animar a los hermanos, a estimularlos al amor y a las buenas obras, como nos dice el escritor a los Hebreos, cuando nos involucramos en los asuntos de la iglesia, cuando no somos ajenos a todo lo que aquí sucede, cuando nos interesamos en los hermanos, en las situaciones que ellos están viviendo, en sus problemáticas, en sus necesidades, tanto espirituales como materiales, cuando nos importa, ¿verdad?, el alma de las personas y damos a conocer el Evangelio, cuando tratamos de rescatarles para Cristo, cuando hacemos la parte que como cristianos nos corresponde, podemos decir que estamos demostrando que somos buena tierra y que estamos haciendo lo que el Señor nos pide, dar buenos frutos para Dios. En Juan 15, versículo 8, dijo Cristo Jesús: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Sí, hermanos, el Señor nos exhorta, nos anima a dar frutos en abundancia. Y de esta manera dice que el Padre Celestial es glorificado. Y de esta manera podemos demostrar que en verdad somos discípulos de Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente dice: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Sí, hermanos, hemos decidido ser discípulos de Cristo. Bueno, hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Y una vida productiva en cuanto a lo espiritual, definitivamente es lo que el Señor espera ver en cada uno de nosotros. Bueno, para terminar quiero decirles que el corazón bueno y recto, como nos enseña aquí el Señor Jesucristo, es aquel que no rechaza la verdad. El corazón bueno y recto, cuando oye la palabra de Dios, no le piensa tanto en ser obediente a ella. El corazón bueno y recto, cuando entiende, ¿verdad?, que es pecador y conoce que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna, pues no se demora en obedecerle. El corazón bueno y recto es el que está dispuesto, el que quiere servir a Dios, quiere agradarle y por supuesto también quiere la salvación de su alma. ¿Habrá en esta tarde algún corazón bueno? ¿Habrá entre nosotros alguna buena tierra que esté dispuesta en esta tarde, ¿verdad?, a confesar su fe en Jesús y venir a sus pies, siendo obediente, ¿verdad?, a su voluntad, confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios y siendo bautizado para el perdón de sus pecados? Si hay algún amigo o alguna amiga que quiera en esta tarde venir a Cristo, le invitamos a que no se demore, que no lo deje para después. Ya he escuchado bastante. Tenemos jóvenes, hijos de nuestros hermanos también, que aún no han obedecido el Evangelio. Y son buenos muchachos,
buenas muchachas, pero algo, definitivamente algo hay en su corazón que les estorba obedecer al Evangelio. Quite ese obstáculo, de usted depende, es simplemente una decisión personal. Entregue su vida a Cristo, es la mejor decisión que puede hacer. Le invitamos a que lo haga. Vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano